¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Con ustedes el programa Reflexión a la Conciencia. Hoy vamos a tratar un tema sobre la voluntad, la palabra voluntad. Y esta conferencia está basada en las palabras bíblicas de Colosenses 1, verso 9. Dice de la siguiente manera: Desde el día que supimos de vosotros, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar y pedir para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e espiritual inteligencia. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Qué es su determinación? La voluntad de Dios está por sobre toda voluntad humana. Pero veamos la parte humana. Según el diccionario castellano, usted lo puede consultar. La voluntad es la potencia facultad del alma para hacer mover algo en beneficio de la libre determinación o libre albedrío. Sobre este tema hay mucho de qué hablar. Pero la voluntad humana, ¿por qué tiene que ser importante? Porque de lo que determinamos hacer en esta vida repercute en el futuro. Repercute en el presente. Si usted hace bien las cosas, si nosotros hacemos bien las cosas, pues, ¿qué esperamos? Esperamos un bien también. Porque las cosas que se hacen en esta vida tienen que ver mucho en nuestro futuro aquí en la tierra. Hay un dicho que dice: el que siembra bien, cosechará bienes. El que siembra mal, cosechará mal. Entonces, bajo esos conceptos, nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Jesús dijo: si en lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Entonces, es importante hacer bien las cosas. Los mandamientos de Dios no fueron enfocados solamente para el pueblo cristiano o al pueblo de Israel, no, es para el mundo. Vea lo que dice San Juan 12:31. Jesucristo dijo: el juicio de este mundo empieza hoy. No dice el juicio a los evangélicos, el juicio al pueblo de Israel, no. El juicio de este mundo empieza hoy. De tal manera que el tema es interesante para todos. Porque el mundo está fiscalizado por el Señor. Está bajo observación las 24 horas. Todo, cristiano o no cristiano, están bajo la lupa de Dios. Y dependiendo de lo que hacemos, será nuestro presente y nuestro mañana y el futuro eterno. Solo hay dos caminos.
a la luz o a las tinieblas. Entonces nuestros hechos determinan eso. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre la voluntad. Veamos un ejemplo de la voluntad. Se aplica mucho esta palabra en los políticos, la voluntad política. Los políticos muchas veces llegan a un puesto y a veces dejan mucho que desear sus aplicaciones, su voluntad política. Se olvidan de que para decidir algo tiene que ser a favor del pueblo, para mejorar las cosas en que vive el pueblo, en seguridad, en orden, en urbanismo, pero que tiene que tener, como dice la palabra, como dice Colosenses, en toda sabiduría. El que determina algo y si no tiene sabiduría, no tendrá el efecto deseado. Eso es importante conocer. Yo vivo en una colonia X y hay otra colonia a la par X. Las autoridades municipales determinaron formar unos muros en medio de una calle. Hasta un jardín hicieron. Dejaron apenas para pasar un vehículo. Ellos se olvidan que puede haber una emergencia. En un embotellamiento de carros ahí no puede pasar una ambulancia. Ellos no pensaron eso. Muchos automóviles se han dañado sus autos con esos muros, pero a ellos no les importa. Tampoco el público se queja. Es una voluntad, tal vez con la buena intención, pero sin sabiduría. Tal vez mejora la vida de unos pocos, pero arruina la vida de muchos. Entonces no se legisla para pocos, se legisla para todos. Entonces tiene que haber una sabiduría cuando uno aplica la voluntad, conocer los efectos de una decisión. Entonces por eso es importante conocer la palabra voluntad. Nosotros es una herramienta que debemos saber utilizar, la palabra voluntad, como muchas otras cosas. No es solo la voluntad, son muchas las cosas que nos sirven para poder vivir. Nos sirve para tener una buena imagen con el vecino, con el pueblo, si en este caso es un tipo público. Entonces, conocer la palabra voluntad es la determinación del alma, su potencia, su facultad, su libre determinación. Entonces, cuando determinamos algo, tiene que ver mucho cómo lo hacemos para que tenga el efecto deseado. Mateo 25:21. Jesús dijo: si en lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Reflexionemos en esto. Si no pudimos hacer cosas sencillas en la tierra, materiales, ¿cómo se podría hacer otra más grande?
¿Cómo se podría hacer si en lo poco no pudimos hacer nada bien? O hicimos mucho, pero nada bueno, mal hecho. Tenemos que pensar en eso. San Juan 3:5. Jesús conversa con el fariseo Nicodemo y le dice, si no conoces bien las cosas de la tierra, te estoy hablando de cosas terrenales, ¿cómo podrías entender las cosas espirituales? Por eso es que recomienda al Señor que conozcan, que tengan conocimiento de mi voluntad en toda sabiduría e intelectual inteligencia, espiritual inteligencia. ¿Cómo abarca todo eso? Hasta aquí el vídeo. Esperando que haya tenido el efecto que Dios quiere que haga efecto en nosotros, que entendamos su mensaje de hoy. Porque no es mensaje mío. Yo no me inventé todo eso, sino es mensaje de Dios. Dios los bendiga. Hasta una próxima, si Dios lo permite. Hasta entonces, que tengan buena vida. Dios los bendiga. Paz a vosotros.